¡Caballerísimos! Esto se va a poner pesado porque vamos a hablar de temas polémicos. Vamos a hablar de la vareta. La Puya subió un nuevo video, hablando nada más y nada menos que de la legalización de la marihuana. Sobre buena, es mala, porque es buena, porque es mala. Y es un tema que a mí me interesa mucho personalmente, ya que en los últimos meses se ha venido dando el debate aquí en Colombia sobre si es correcto legalizarla o no. Yo espero que no me tumben el video por haber reaccionado a ellos, porque creo que nadie más, o sea, yo no he visto a nadie más haciéndolo, y no sé si es porque nadie quiere hacerlo o nadie puede hacerlo. Así que espero yo que no me hagan nada. Puya, por favor, no me demanden dentro de lo posible, no me manden a matar, se los agradecería mucho. Y le vamos a meter 500 tiros y ahí solucionamos esto. En lo personal es un tema que a mí me interesa, no porque yo diga que la marihuana hay que aprobarla sí o sí porque es la salvación para el mundo, porque obviamente no lo es, sino por un tema más de que la política antidrogas en este momento me parece una cosa que es, además de estúpida, ineficiente, también es un desperdicio de los recursos públicos en algo que se podría abordar de otra manera totalmente distinta y quizás mejor. Entonces, por eso quería ver este video, porque yo sigo a la Puya hace mucho tiempo y ellos, al menos desde mi perspectiva, presentan información de manera bastante imparcial. Esto es así, pero también es así. Saquen ustedes sus conclusiones. Y eso es lo que me gusta. Así que ya, ahora sí, sin más vacilación, comencemos. Otra vez empezaron a hablar de legalizar la marihuana en Colombia. En una cadena de WhatsApp están diciendo que ahora van a regalar marihuana en los colegios con la foto de Inti Asprilla. ¿Qué? Creo que está como confundido. Venga y hablamos sobre el tema. Dígame que no tiene tan claro. Pues primero, ¿por qué estamos hablando de regular la marihuana? ¿Eso ya no había quedado claro con la dosis mínima? Lo que pasa es que Colombia está en una contradicción. No me joda. Sí, desde 1994 usted puede tener en su posesión una dosis mínima de marihuana y no ir a la cárcel. Pero no puede comprarla ni venderla. Y desde el 2015 usted puede cultivar hasta 20 plantas de marihuana. Pero para su consumo, en teoría, no puede hacer negocio con eso. Entonces Esto es lo que... Usted puede tener un porro en su bolsillo, pero según la ley no puede comprarlo ni venderlo. Eso no tiene ningún sentido. Claro, porque nos queda Completamente. O sea, el punto principal sobre el que gira el proyecto de la regulación de el cannabis es precisamente ese, que tú ya puedes cultivarlo y puedes consumirlo y puedes poseerlo, pero no puedes ni comprarlo ni venderlo. Y ojo, porque se pueden cultivar hasta 20 plantas. No hay ser humano sobre la faz de esta tierra que se fume el solo 20 plantas. Yo creo que ni siquiera Snoop Dogg es capaz de hacer esa mierda. Estamos con un camino que ni permite ni prohíbe. Y ese vacío legal hay que arreglarlo algún día. Pero entonces van a arreglarlo permitiendo que se venda y se compre. Eso no va a hacer que mucha gente consuma. Pues que quieren que seamos un país de marihuanos. Pues un país de marihuanos ya somos. Vea, la marihuana Sí. es la principal droga que consumimos los colombianos. Un estudio encontró que un 8% de la población ha probado la marihuana alguna vez. Eso es 3 veces más el porcentaje de gente que consume cocaína. Además, no es solo Colombia. En el mundo entero la marihuana es la droga más popular. Hay por lo menos 219 millones de consumidores. Eso es el 4,3% de la población adulta mundial. Y la pandemia llevó a que subiera ese consumo. Por eso, si usted regula, pues más gente va a consumir. Pues miremos lo que ha pasado en países donde ya es legal. En Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos el consumo ha venido creciendo, sí. Pero no porque se legalizara. Ese incremento ya venía ocurriendo desde antes porque les contamos que es una droga muy popular. Lo que significa que no hay evidencia para decir que el consumo viene aumentando por la flexibilización de las leyes. Además, De hecho, en el momento en el que se hizo el debate en el Congreso, una de las representantes a la Cámara que estaba en contra del proyecto dijo precisamente esto. Todos los estudios muestran que la disponibilidad de la marihuana, una vez se regulariza, aumenta. Y por lo tanto aumenta también el consumo. Todas las gráficas que usted mire en los estados que han legalizado la marihuana lo muestran. Este es el típico caso en el que si pasa una cosa y luego pasa la otra, automáticamente se piensa que la primera es la causa de la segunda, cuando no necesariamente es así. Siempre que llueve, truena, pero no significa que la lluvia provoque los truenos. Es más o menos así. en Uruguay, después de que se legalizó, la gente no empezó a consumir como loco, como muchos creen, sino que solo siguió la tendencia que venía años atrás. Vea esta gráfica. Hay 3 líneas que muestran cómo se comporta el consumo de marihuana en Uruguay. La morada incluye la proporción de gente que la probó alguna vez, independientemente de si la consumen con frecuencia o no. La roja registra la proporción de la gente que la consumió en el último año. Y la verde es la gente que consumió marihuana en el último mes. Entonces, parémonos en la línea amarilla, que fue el año en que se legalizó la marihuana en Uruguay. Como pueden ver, no se pegó una disparada tremenda, solo siguió la tendencia. En Estados Unidos, en varios estados en los que se legalizó la marihuana,
marihuana también hubo un aumento del consumo en un 20%. Entonces, mi hermano, creer que mañana el 80% de la gente va a estar consumiendo marihuana, pues es una exageración. Y también creer que si no la legalizamos la gente no va a consumir, pues eso es una utopía. Aceptémoslo. Bueno, ¿y qué me dice? Yo conocí a un vecino que probó la marihuana y pasó a otras drogas más duras. A ver, esto es muy complejo y no hay una verdad absoluta. Según Naciones Unidas, el 46% de la gente ubica la marihuana como la droga que más les preocupa que pueda conducir a la dependencia. Pero, por otro lado, también hay centros especializados que dicen que la mayoría de la gente que consume marihuana no necesariamente pasa otro tipo de sustancias. Ojo, si hay un riesgo mayor de dependencia para quienes consumen marihuana junto a otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Y más aún si empezaron a consumirlas desde una edad temprana. Ahí también juegan otros factores como el contexto de las personas, si tienen alguna tendencia a la adicción o si pueden acceder más fácil a una sustancia sobre otra. Por ejemplo, si uno de sus padres tiene un problema de abuso de sustancias, es 4 veces más probable que usted desarrolle un problema similar si consume. Así que, como ve, muchas cosas entran en la ecuación y sería miope achantarle la responsabilidad del consumo de otras sustancias a una sola causa. Depende del contexto de cada quien, obviamente. Por ejemplo, si es una persona con problemas psicológicos y todo eso que encuentre en el consumo de alguna sustancia, sin importar cuál sea, una salvación, aunque temporal, una solución a lo que siente en ese momento, es mucho más probable que desarrolle una adicción y una dependencia a esa sustancia, sea alcohol, sea cigarrillos, sea marihuana, sea cocaína, sea todo. No es que la marihuana conduzca a otras drogas, es que al igual que todas las que ya existen, tiene la probabilidad de que le genere dependencia a quienes lo consumen y por eso vayan a consumir otras. Resuélveme otra duda. Mi hermano dice que uno no se puede volver adicto a la marihuana porque es natural, orgánica, viene de las plantas, mejor dicho que eso no hace daño. ¿Y es cierto? Eso me suena un poco propaganda hippie. Vea, la idea tampoco es romantizar la marihuana. Sí existe la dependencia y el consumo problemático de cannabis, Así como en todas las sustancias. con el alcohol, la heroína, la cocaína y la nicotina. De hecho, mire que para el 2019, el 56% de las personas que recibieron tratamientos por uso problemático de drogas consumía, sobre todo, marihuana. Y pillen otras cifras en el mundo. 3 de cada 10 consumidores de cannabis en Estados Unidos tienen trastorno de consumo por cannabis, es decir, que desarrollaron dependencia. En Uruguay, el 16% de los consumidores presentaron algún signo de uso problemático. Y en 2020, en Europa Central y Occidental, casi la mitad de quienes asistieron por primera vez a tratamiento por trastorno por consumo de drogas lo hicieron por cannabis. Así que, como ve, tampoco es que se trate de una sustancia totalmente inofensiva. Pero volvamos al debate. Totalmente, es que no lo es, porque como cualquier otra sustancia en exceso puede causar mucho daño. Porque al fin y al cabo, todas las drogas tienen el mismo funcionamiento básico. Son compuestos que de cierta forma afectan tu sistema nervioso y te hace sentir de cierta forma que normalmente no sentirías. Te hace ver ciertas cosas, en el caso de las alucinógenas, que normalmente no verías. Te hace estar más feliz, te hace ser más extrovertido, te hace estar más tranquilo, te ayuda con el sueño o lo que sea. Y si una persona se acostumbra a tener ese tipo de sensaciones y le gustan, y ojo, no es capaz de llegar a ese tipo de sensaciones, de experimentar esas mismas cosas sin consumir estas sustancias, es muy probable que se genere una dependencia. Incluso, ya no hablemos de drogas, hablemos de cualquier vicio, videojuegos, redes, trabajo, apuestas. Todo ese tipo de cosas son hábitos que te generan cierto tipo de emociones y te acostumbras tanto a ellas que eres incapaz de experimentarlas sin hacer esa actividad. De la legalización. Seguro usted pensará que si legalizan la marihuana va a haber más adictos. Y no necesariamente. En Uruguay, el número de personas con uso problemático de cannabis no aumentó por la legalización. De hecho, se ha mantenido sin grandes variaciones desde el 2011. En últimas, ya sabemos que el consumidor de marihuana no está exento de volverse adicto a esta sustancia. Y por todo esto es que cuando se habla de legalizar, se pone sobre la mesa la urgencia de que haya programas de prevención del consumo problemático, un mínimo de tratamientos dignos y una política muy estricta de la venta de cannabis a menores. Mal que bien, la legalización nos pone Totalmente. frente a estos temas que por la prohibición hemos pasado de largo. No es solamente el hecho de permitir por permitir y ya, sino que tiene que traer toda una infraestructura y todo un sistema detrás para que esa legalización no venga con una oleada de casos de intoxicaciones, de gente que a lo mejor tuvo un mal viaje y no sabe cómo lo va a controlar y todo eso.
Y eso es algo que en Colombia está demasiado atrasado todavía. Prohibición hemos pasado de largo. Usted ya lo mencionó. ¿Y los niños van a poder comprarse un porro sin problema en la papelería? Calma. Ni el marihuano más marihuano estaría de acuerdo con que los menores consuman marihuana. De hecho, en las Exacto. iniciativas para legalizar el cannabis siempre se ha contemplado que sea solo para mayores de edad y que esté totalmente prohibido para niños y adolescentes. Aún así, pues no podemos tapar el sol con un dedo. Queramos o no, muchos jóvenes están consumiendo con o sin legalización. Es decir, Sí. No voy a decir quién, pero sí. encuentran la forma para conseguir la droga, sea en el colegio, con amigos, redes sociales o buscando dealers. Y esto pasa aquí en Colombia y en todo el mundo. En Uruguay, donde ya les contamos que hay un mercado legalizado de cannabis, los estudiantes que dijeron haberla probado en algún momento de sus vidas pasó del 11,9% en el 2003, mucho antes de la legalización, a 25,6% en el 2021, después de la legalización. Y eso que allá está prohibida la venta a menores. Ahora, antes de que nos digan que nos volvimos Es que claro, pues igual el alcohol se supone que también está prohibido para los menores de edad. Cuando yo era niño, yo en algún momento fui a comprar alcohol para alguna fiesta que estaban haciendo en mi casa y simplemente dije como, hola, mi papá te manda a decir o mi mamá te manda a decir que si le vendes una botella de aguardiente o de ron o de cerveza de esas grandes, y me la vendían. Es como que, sí, hágale. Y tenía yo 11 años. Paloma Valencia y Helen Alegría, las cifras también muestran que la mayoría de los estudiantes que probaron el cannabis lo hicieron una sola vez o de manera muy ocasional en los últimos 12 meses. Entonces, pillé que en Uruguay, aunque los jóvenes probaron más después de la legalización, no se quedaron consumiendo más. No se trata de aplaudir que los menores experimenten con las drogas. De hecho, recuerden lo que les dijimos antes. Y es que entre más temprano usted empieza a consumir, muchos más riesgos tiene. Por eso, sí creemos que la prohibición a los menores de edad debe ser tajante. Que los sitios donde se permita vender cannabis no sean en cualquier esquina, ni al frente de un colegio o una universidad. La legalización no debería incentivar a los jóvenes a consumir la marihuana. Y por eso debemos aprender de lo que ha pasado en los otros países, porque ningún sistema es perfecto. Bueno, y entonces al legalizar vamos a terminar ayudándole a los narcos. En este momento ya hay un problema de dealers, vendedores de sustancias psicoactivas a las afueras de instituciones y esa mierda obviamente es ilegal. Pero el hecho de que la regulen no va a hacer que eso sea permitido, obviamente no. Es como que vendan precisamente alcohol o cigarrillos a la salida de un colegio y que se lo ofrezcan a los niños y todo eso. Y dentro también, exacto. O sea, a mí no me tocó eso, pero siendo de Medellín, no me cabe duda de que en algún colegio, algún tipo de 10º, 11, algo así, tenía su cargamento en el bolso a buen precio. No me cabe duda. Entonces, no se trata de que obviamente con la regulación todo eso va a ser permitido, obviamente no, sino que dentro de los puntos del proyecto se permite el comercio de cannabis y sus derivados en espacios que estén bajo la reglamentación de y entre esos espacios obviamente se van a excluir espacios donde se pueda dar un consumo por parte de menores de edad. Y si no lo hacen así, muy mal hecho. Los narcos, pues. Vea, la cosa no es tan sencilla. Con la legalización no se le estaría ayudando al narcotráfico porque en teoría se le estaría quitando una tajada del negocio. En Uruguay, por ejemplo, el 58% de los consumidores obtenían la marihuana del narcotráfico internacional en el 2014, recién aprobada la legalización. Esa cifra se redujo al 12% en el 2018, lo que demuestra que sí sirvió para quitarle clientes a los narcos. Pero ojo, porque la legalización no es la solución mágica para acabar con el narcotráfico. Y el que le diga eso le está mintiendo descaradamente a la cara. Varias investigaciones encontraron que en varios estados de Estados Unidos donde el cannabis es legal, como Oregon y California, la legalización trajo consigo un reguero de cultivos ilegales que no solamente afectan al medio ambiente, sino que también traen violencia. En Oregon se estima que podría haber entre 1.000 y 2.000 operaciones ilegales en un territorio que no es más grande que Hawái. Y desde allí se sigue enviando marihuana ilegal a otros estados. Y de paso se hace cada vez mayor el problema de granjas ilegales que invaden bosques y que se llenan de personas armadas intimidando a otra gente para que no se acerquen. En California, Los Angeles Times encontró... Ahí está la vuelta. El proyecto de la regulación tiene que tener muchos puntos en cuenta. Por ejemplo, ¿en qué lugares va a estar permitido el cultivo masivo de cannabis? Porque obviamente, si el comercio es legal,
no van a seguir con lo de solo 20 plantas por casa. Sería ilógico. Hay que producir, hay que tener lugares específicos donde se va a plantar y se va a cuidar y todo eso para empezar a distribuir. Bueno, ¿cuáles van a ser las condiciones de esos sitios? ¿Y cómo van a controlar que esos sitios sí cumplan con esas condiciones? En el caso de Estados Unidos, al parecer, como que no les funcionó mucho y la gente, claro, como allá te viene una pistola en el cereal, entonces están armados para defender los cultivos ilegales. En California, Los Angeles Times encontró que en muchas áreas de cultivo, las granjas sin licencia superan hasta 10 veces de las legales. La regularización también ha llevado a numerosos casos de explotación laboral que rayan con el tráfico de personas. Hay denuncias de robos, tiroteos, secuestros y hasta asesinatos en zonas de cultivos que antes estaban deshabitadas. O sea, eso pasa en Estados Unidos, en el que este tipo de actos se hace por parte de la población civil. Ahora imagínense en Colombia, donde hay grupos armados con todas las armas que quieran y los recursos que quieran para defender, amenazar e incluso llegar a asesinar a quien se les antoje para proteger los cultivos. Ahora imaginemos que legalizar en Colombia va a acabar el narcotráfico. Está como difícil. Aquí el narcotráfico no es solo de marihuana. Con el paso de los años se ha alimentado otros negocios ilegales, como el tráfico de la pasta de coca o de armas, la delincuencia común, los grupos armados y la trata de personas. De hecho, si llegáramos a legalizar, según los expertos con los que hablamos, tendríamos que aplicar una política de drogas que siga luchando contra los tentáculos del narcotráfico. Entonces, sí, legalizar la marihuana sería un avance hacia una nueva política de drogas en Colombia, pero es bastante ingenuo decir que va a ser un golpe certero a los carteles y estructuras más poderosas detrás del narcotráfico. Eso es pura carreta. Pero, ¿y si esto no soluciona mayor cosa, por qué no simplemente insistimos en el modelo que ya tenemos? Esa es fácil, porque no ha dado resultados. Desde los 80 hemos querido combatir el narcotráfico por donde no es. Uno, criminalizando a los más vulnerables de la cadena, el consumidor y los cultivadores. Al primero, porque es al que persiguen y arrestan en el parque y en la calle porque lleva más de la dosis mínima. Y a los cultivadores porque experimentaron de primera mano las consecuencias nefastas de la aspersión aérea. Recordemos todo el daño que el glifosato le hizo a quienes sembraban cultivos ilícitos y a las comunidades que vivían en la zona. De 2008 a 2019, uno podría llegar a pensar, los campesinos, qué triste por ellos, que los obligan a plantar coca y eso es malo porque le hacen un daño a la sociedad y todo eso. Hay entrevistas a campesinos en las que dicen como que, hermano, pero es que yo como por qué voy a ponerme a sembrar plátano, papa, si no me lo van a comprar. O si me lo compran son a precios ridículamente bajos para poder venderlo en los supermercados a un precio muchísimo más alto y sacarle una ganancia mientras el campesino que lo cultivó es el que pierde. Dígame yo qué me gano haciendo eso si con la pasta de coca me gano muchísima más plata. Bueno, con la hoja de coca, perdón, me gano mucha más plata. O sea, la plantación de hoja de coca se convirtió en el sustento de mucha gente que lo hacen voluntariamente. Bueno, no todos obviamente, y no digo que todos los campesinos digan, ay sí, vamos todos a plantar coca. No, obviamente hay un tema de violencia, amenazas, pero lo cierto también es que todo lo que implica la comercialización y el tráfico de ese tipo de sustancias, para algunos es la forma que tienen de ganarse la vida. De 2008 a 2019 se contaron 231 demandas contra la nación por la consecuencia de la fumigación del glifosato. Alegaban destrucción del hábitat natural, secuelas en la salud de la gente e incluso muertes que se dieron a raíz de la fumigación. Además de la fumigación está la erradicación forzosa, que literalmente son policías y militares arrancando de raíz los cultivos de marihuana y coca. Y esta era la única intervención del Estado en regiones abandonadas como el Cauca y el Nariño, donde la economía ilegal es la única forma de subsistencia. Esta práctica generó desconfianza entre la gente y hasta enfrentamiento entre cultivadores, comunidades y fuerza pública. De hecho, eso es a lo que voy. Miren, las comunidades enfrentándose contra la fuerza pública para que no les quiten el único sustento que tienen, aunque ese sustento sea el cultivo de sustancias, bueno, no de sustancias, porque ellos solamente cultivan las plantas, pero de hacer esta plantación ilegal, porque es la única forma que tienen de vivir. Yo me pongo en el papel de los campesinos y todo eso, los entiendo, porque o sea, en un lugar abandonado en el que el Estado no brinda ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda, tras de que no te ayudan a progresar de la buena manera, cuando tratas de hacerlo por otras vías, te quitan la oportunidad. Es como que, ok, ya no vas a plantar más coca porque eso está mal. ¿Está bien? Ya no la planto.
Pero entonces, ¿de qué vivo? Ah, no, hermano, ahí sí, ya no sé. Pues, a mí me mandaron a arrancar esta mata, pero no, ahí sí no sé, pues, mala mía. De hecho, entre 2009 y 2018 hubo 800 víctimas durante operaciones de erradicación forzosa, entre ellas policías y civiles. 2. Se priorizó la disminución de cultivos en la lucha contra las drogas. Y esto fue inútil. Vea, hay suficiente evidencia de que querer disminuir los cultivos ilícitos a como de lugar es una lucha cara e ineficiente. Un estudio reveló que aunque Colombia estaba invirtiendo un dineral en aspersión aérea, no estaba generando mayor impacto en el mercado de la droga. Según los cálculos que hicieron, la aspersión nos costaba $1.600 millones al año. Pero terminaron Ay, en una mala gonorrea. inversión porque las ganancias del mercado ilegal solo disminuían en $27 millones. Sumémosle a esto que en los territorios donde se ha radicado forzosamente tampoco ha habido resultados. Según Naciones Unidas, solo un 14% de estos territorios quedaron libres de cultivos ilícitos y aproximadamente el 35% se vuelven a llenar de coca. Así que todo ese esfuerzo militar y la millonada que se ha invertido en erradicar los cultivos ha sido una lucha perdida. 3. A los narcos les conviene que nos concentremos en reducir los cultivos. Y esto pasa porque para ellos el verdadero negocio está en procesar y exportar la droga. Ahí es donde está la platica y donde se deberían enfocar todos los golpes. En incautar los cargamentos de droga antes de que sean exportados. En eliminar los laboratorios donde se procesa la coca. Y en desmantelar la estructura más poderosa en la que están los cabecillas del negocio. Para los narcos, mejor si el Estado se gasta un platal y un montón de recursos humanos y de plata en perseguir a los consumidores y a los cultivadores. Ellos tranqui porque van a conseguir la materia prima y su negocio sigue andando. Entonces, Juan, es entendible el miedo que le puede generar legalizar la marihuana, pero insistir en el modelo que tenemos ahorita es seguir perdiendo vidas y seguir perdiendo plata. Totalmente. Y lo que él dice es muy cierto, que para los grandes narcotraficantes les sale muchísimo mejor que el Estado se concentre en quitarle alguna que otra plantica y perseguir a los que están en el parque, en la esquina, a lo mejor vendiendo un porro a alguien que lo compra. O sea, que no están haciendo nada malo en realidad, porque es que no tienen nada de malo. Una persona adulta, en pleno uso de sus 5 sentidos, tomó la decisión de ir donde un dealer, a un parque, en una esquina, en cualquier parte, a comprarle un cigarrillo de marihuana. ¿Qué tiene eso de malo? Pero estamos hablando de acciones totalmente conscientes, de alguien que quiere hacerlo, pero la policía, la fuerza pública, el Estado se concentra en perseguirlos a ellos en lugar de arrancar el problema de raíz, que irónicamente no es arrancar la planta de raíz, sino a los que están al mando de toda esa cadena de producción. Y dejando el negocio del narcotráfico vivito y coleando. Pues sí, ¿cierto? Sí, es que esta discusión no es en blanco y negro. No vamos a decir totalmente que la marihuana es lo máximo, que no es adictiva y que si la legalizamos se acaban todos nuestros problemas, porque eso no es así. Pero si algo sabe Colombia es que el modelo del prohibicionismo ha fracasado. Y por eso hay que crear una nueva política de drogas que incluye la legalización, pero que no le achante toda la responsabilidad. Como vimos, esto de la legalización es un experimento andante tanto en Uruguay como en Estados Unidos y en otros lugares. Y esos casos también nos han enseñado que no es un camino perfecto, que no se ha terminado de inventar y que tiene muchos problemas nuevos y viejos que se han tenido que analizar durante la marcha. ¿Por qué no esperamos un poquito más? A estar preparados, a tener un sistema de salud que ande bien, a que Petro consolide la paz total. Esperemos a no tener tantos problemas encima, ¿no? Pues vea, si esperamos a que estén dadas todas las condiciones, absolutamente todas las condiciones para tener esta discusión, nunca vamos a dar el paso y más bien nos vamos a quedar condenados a un modelo obsoleto en el que no cambia nada. Ni el consumo, ni el negocio ilegal, ni el poder de los narcos. Además, acuérdese cómo empezamos esto. Colombia ya está en una situación incoherente. La gente puede tener porros, pero los consiguió por arte de magia. Más bien aprendamos 50 años de una guerra fallida contra las drogas y démonos la oportunidad de probar algo distinto, sin creer que es una panacea, pero sabiendo que tampoco es el apocalipsis. Excelente video, excelente como siempre. En fin, sin duda alguna, Colombia tiene que hacer un gran cambio con respecto a eso. Por lo menos darle un enfoque distinto. Puede que hacer el cambio no funcione. Quizás no funcione. Pero lo que estamos haciendo ahora ya sabemos que no funciona. Creo que me demoré como 1 hora viendo este video. Editar esto va a estar tan divertido.